Hola, mi nombre es Santiago Gómez López y soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad del Quindío. Hoy les vengo a hablar sobre mi temática que es la constitución política en la construcción de ciudadanía a través de unas diapositivas con las que me voy a guiar. Primero les hablaré sobre los derechos humanos en la constitución política de Colombia. Los derechos humanos son valores universales que protegen la dignidad humana y las libertades fundamentales de todas las personas. La Constitución Política de 1991 consagra una amplia gama de derechos humanos, convirtiéndose en un hito en la historia del país. Esta presentación tiene como objetivo explicar la importancia de los derechos humanos en la Constitución colombiana. Definición y clasificación de los derechos humanos. Es fundamental comprender qué son los derechos humanos, su clasificación en generaciones y su importancia para la convivencia pacífica y el desarrollo social. En el contexto mío, que es la contabilidad pública, los derechos humanos nos sirven como una base para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en el manejo de los recursos públicos. Los derechos humanos se pueden clasificar de diferentes maneras, según el criterio que se utilice. Una de las clasificaciones más comunes es la por su generación. Entonces, la primera generación, también conocida como derechos civiles y políticos, son aquellos que protegen las libertades fundamentales de las personas, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y a la libertad de expresión, entre otros. Estos derechos se desarrollaron en el siglo XVIII y principios del siglo XIX como una respuesta a los abusos por parte de los monarcas de aquella época. Los de segunda generación son también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales. Son aquellos que garantizan a las personas un nivel de vida digno, como el derecho al trabajo, derecho a la educación o derecho a la salud, entre otros. Estos derechos se desarrollan en el siglo XX como respuesta a unas desigualdades muy marcadas en la sociedad y también en la economía. Los de tercera generación, también conocidos como derechos colectivos o de solidaridad, son aquellos que protegen a grupos de personas o a la humanidad en su conjunto, como el derecho al desarrollo, al medio ambiente y a la paz. Estos se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX como una respuesta a los nuevos desafíos que presentaba la humanidad. Y por su contenido, derechos individuales son aquellos que protegen a las personas de forma individual, como el derecho a la vida, la libertad personal y a la libertad de expresión. Los derechos colectivos son aquellos que protegen a grupos de personas o a la humanidad en su conjunto, como el derecho al desarrollo, al medio ambiente y a la paz. Los derechos positivos son aquellos que requieren que el Estado tome medidas para garantizarlos, como el derecho a la educación, a la salud. Los derechos negativos son aquellos que obligan al Estado a no interferir de la vida en las personas, como el derecho a la libertad personal y a la libertad de expresión. Y los últimos que son por su naturaleza. Por ejemplo, son los derechos fundamentales. Son los esenciales para la dignidad humana y el desarrollo de la persona, como el derecho a la vida, la libertad personal y la libertad de expresión. Y derechos derivados son aquellos que se derivan de los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Orígenes e historia de la Constitución Política de 1991. Esta Constitución de 1991 surgió en un contexto de violencia, narcotráfico y corrupción que vivía el país. La ciudadanía en Colombia, cansada de estas situaciones, exigió una nueva constitución que garantizara sus derechos. Esta constitución se basó en los principios del Estado Social de Derecho y los derechos fundamentales. La Constitución de 1991 estableció a Colombia como un Estado social de derecho, lo que significa que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas y promover el bienestar general de todos. En la contabilidad pública, este principio se traduce en la necesidad de implementar políticas públicas eficientes, transparentes y equitativas
que beneficien a toda la población del país. Los derechos humanos y la Constitución de 1991. La Constitución del 91 reconoce una amplia gama de derechos humanos, incluyendo derechos civiles, políticos, derecho a la vida, libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales, al trabajo, a la educación, a la salud, derechos de grupos pequeños que son minoritarios, como los de las mujeres, a los niños, a los indígenas, comunidades afro, entre muchas más. La Constitución también establece mecanismos para la protección de los derechos humanos, como son la tutela y la acción popular. Ya más adelante ampliaré estos mecanismos. Los derechos humanos y los tratados internacionales. Colombia ha ratificado numerosos tratados internacionales sobre los derechos humanos. Esos tratados son parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que tiene la misma jerarquía de la Constitución. Eso significa que los jueces deben aplicar las normas de los tratados internacionales en sus decisiones. Requisitos para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad. Para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad debe cumplir los siguientes requisitos. Debe reconocer un derecho humano. No debe ser susceptible de suspensión bajo estados de excepción. Debe tener fundamento expreso en la Constitución política. Mecanismos de protección de los derechos. La Constitución política establece una serie de mecanismos para la protección de los derechos humanos, como la tutela, que es un mecanismo rápido y sencillo para proteger los derechos fundamentales. La acción popular es un mecanismo para que cualquier persona pueda denunciar la violación de un derecho colectivo. Y las defensorías del pueblo, entidades públicas encargadas de proteger los derechos humanos. Mecanismos de participación ciudadana. Bueno, la Constitución del 91 consagra una amplia gama de mecanismos de participación ciudadana, tales como el voto, el cual es un mecanismo de participación más fundamental, a través del cual los ciudadanos eligen a sus representantes y pueden participar en la toma de decisiones políticas. El segundo, plebiscito. El plebiscito es una consulta popular en la que el pueblo colombiano es llamado a votar para aprobar o rechazar un proyecto de ley o una norma jurídica de carácter general. Tercero, el referendo. Esta es una consulta también popular en la que el pueblo colombiano es llamado a votar para aprobar o rechazar un proyecto de norma jurídica de carácter general o una reforma constitucional. 4. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que también le permite a los ciudadanos pronunciarse sobre asuntos de interés local, departamental, municipal o distrital. El cabildo abierto. Esta es una reunión pública en la que ciudadanos pueden dialogar con las autoridades sobre asuntos de interés público. Los consejos comunales son órganos de participación ciudadana que representan los intereses de las comunidades en un ámbito local. Las juntas de acción comunal. Estas son organizaciones comunitarias que trabajan por el desarrollo de los barrios y de las comunidades. Bueno, la aplicación de esta temática en la vida profesional. Como un profesional de la contabilidad pública, es importante un conocimiento muy profundo de los derechos humanos, del Estado Social de Derecho y los mecanismos de participación ciudadana, ya que eso nos permite garantizar un manejo de los recursos públicos, que eso se realicen de una manera transparente, eficiente y equitativa para todos, respetando los derechos de las personas. También promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas, por ejemplo, con el presupuesto público. También sirve para ejercer el control fiscal de manera más responsable y profesional. Realizar auditorías públicas que contribuyen a mejorar la gestión de los recursos del Estado.
y actuar de una manera mucho más ética y responsable en el ejercicio de la profesión. Los argumentos que relacionan la temática con la contabilidad pública son: los derechos humanos y el Estado social de derecho son principios fundamentales que guían la gestión pública y a la contabilidad pública. Los mecanismos de participación ciudadana permiten a los ciudadanos exigir transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. El control fiscal y la auditoría pública son herramientas esenciales para garantizar el buen uso de los recursos y para proteger los derechos humanos. La ética en la contabilidad pública es fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y la equidad en la gestión de estos recursos. Los profesionales de la contabilidad pública tienen la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los derechos humanos y al desarrollo social del derecho. Bueno, como valor agregado de esta temática para la formación a un estudiante de la universidad pública, yo pienso que esto nos ayuda a comprender la relación entre los derechos humanos, el Estado social de derecho y la contabilidad pública, ya que nos ayuda a desarrollar una visión integral de la profesión y comprender su impacto en la sociedad. Ser un profesional más responsable y comprometido con el bienestar de todas las personas. Contribuir a la construcción de una sociedad más justa e equitativa para todas las personas y fortalecer mi formación como estudiante y como profesional de la contabilidad pública. Como conclusiones y aprendizajes, los derechos humanos son fundamentales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. El Estado social de derecho tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas, cosa que pues, no se ve. La participación ciudadana es esencial para el buen funcionamiento de la democracia y la contabilidad pública. Acá se ve de verdad, solo ejemplo en las votaciones, que muchas personas se abstienen de realizar las votaciones. Bueno, eh, y el control fiscal y la auditoría pública son herramientas fundamentales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. Acá se ve que muchas personas no le ponen cuidado a, por ejemplo, los que son los ingresos y los gastos en el presupuesto de la nación. Muchas personas no le ponen cuidado a eso. Bueno, y pues otra cosa para resaltar es que en Colombia sí se ha visto un pequeño avance en la protección de los derechos humanos. Bueno, como preguntas relevantes, primero, ¿cómo pueden los contadores públicos contribuir a los derechos humanos? Segunda, ¿qué papel juega la transparencia y la rendición de cuentas en la defensa de los derechos humanos? Tercera, ¿cómo puede la auditoría pública contribuir a la identificación y prevención de violaciones de los derechos humanos? Cuarta, ¿qué rol pueden jugar los contadores públicos en la promoción de la responsabilidad social empresarial en materia de derechos humanos? Y quinta, ¿cómo puede la contabilidad pública contribuir al desarrollo de políticas públicas que promueven los derechos humanos?